La asistencia la vamos a programar a partir de la próxima semana, ¿ya? Entonces esta semana no van a entrar a la plataforma para marcar la asistencia en los sitios. Voy a borrar esos enlaces de asistencia y voy a programar un solo eh, link de acceso. Entonces, esta semana lo vamos a mantener y la próxima ya van a poder entrar a a su asistencia, a todo el material, ¿ya? Este, voy a hacer subir los libros y todo eso a la plataforma, de todos modos, pero los videos que ustedes tienen se los reenvían entre ustedes, por favor. Gracias, Joa, muchísimas gracias. Bien, habíamos visto el itinerario. De todo lo que hemos visto, ¿alguien tiene alguna pregunta para entrar a lo que es circulación? Yo no, Lixen, la verdad, yo. Muy bien. Entonces, habíamos hablado, ustedes también saben, de marketing estratégico, la importancia que tiene el análisis de las estructuras en el punto de venta. Llámese macro, micro supermercado, anaquel, tienda de barrio, va a tener una exoestructura y una endoestructura. Cuando hablamos de la exoestructura, estamos hablando justamente de ese rectángulo que se puede ver y que enmarca a la estructura del punto de venta, que es la única cara visible que tiene el punto de venta hacia el momento de circulación. En lo que viene a ser esta estructura, se analiza la variable puerta de ingreso como variable estratégica única, porque habíamos visto, y ustedes saben, la estrategia del dintel de la puerta, donde se manejan elementos comunicacionales, donde se manejan elementos informativos para el punto de venta. Se maneja la forma en que va a acceder y va a generar un proceso de circulación dentro del punto de venta. Entonces, este dintel de la puerta lo que hace es, aparte de modificar la estructura de percepción, la estructura de entendimiento, eh, de cómo va a asimilar los distintos estímulos, las distintas ornamentaciones, las distintas variables que tenga el punto de venta dentro del mismo, nace a partir de esta puerta. Y esta puerta va a marcar dos ambientes. Va a marcar un ambiente externo donde se va a manejar tres tipos de estrategias de circulación y va a haber un elemento interno que va a estar determinado ya por el tamaño del punto de venta, por la geometría del punto de venta, por la ornamentación del punto de venta y por el tipo de circulación que se establece dentro de venta. Entonces, vamos a lo siguiente. Si entendemos, ¿dónde estás? Aquí. Si entendemos que el punto de venta está compuesto por dos componentes, ¿sí? Externo y uno interno, la variable circulación
que va a tener el punto de venta va a depender de la cercanía que tenga la persona, el consumidor, hacia la puerta de ingreso, ¿ya? Nuestra puerta de ingreso. Entonces, de forma externa se manejan tres estrategias de circulación. Primer circuito es el manejo en primer orden, ¿sí? Vamos a dividirlo así. Un circuito, luego viene el circuito número 2 y luego viene el circuito número 3. ¿Ya? Entonces, circuito número 1 es un circuito bidireccional. ¿Qué significa? Es un flujo cercano, es el más cercano a la puerta de ingreso, donde el consumidor va a poder circular, atravesar el muro externo del punto de venta, ya sea en un sentido o en otro sentido. ¿Ya? Eso es bidireccional, primera característica de esta orden. ¿Ya? En relación a la visualización, vamos a poner acá, punto número 1, cercanía. ¿Ya? Punto número 2, visualización. La visualización es cerrada. ¿Qué significa una visualización cerrada? Significa que solamente va a poder ver lo que se encuentra a nivel de los ojos, máximo a nivel de inmediato superior a la cabeza, ¿ya? En el muro de la pared. Entonces, imaginen que van por la calle y están atravesando una galería. Entonces, caminan bien lo más cercano que puedan al punto de venta. Y ahí hay un doble flujo, personas que van en un sentido y personas que van en otro sentido. Entonces tu nivel de visualización hacia el punto de solamente va a estar dado lo que tú puedas ver a partir del nivel de los ojos para abajo o inmediato superior a la cabeza, superior al, ¿ya? Todo lo que esté por encima no está dentro del rango de visualización o dentro del foco de visualización de nuestro consumidor. Entonces, todas las estrategias que se manejen para tratar de impactar, para tratar de estimular, para tratar de demostrar va a realizar un flujo de circulación de primer orden, siempre va a tender a estar dentro de los niveles de visualización del consumidor. Todo, punto número 3. Habíamos visto el primero que es la cercanía, el segundo la visualización. Tercer elemento que caracteriza el circuito de primer orden es la ornamentación externa, natural y artificial. ¿Sí? Se debe de estudiar, se debe de analizar todos aquellos parámetros, todos aquellos elementos que tenga el punto de venta como parte del mismo y aquellos elementos que perjudiquen la visualización, ¿sí? La percepción del mismo. Entonces, por ejemplo, si ustedes van caminando y hay un poste de luz, hay un letrero, hay un elemento en construcción, han puesto colgantes o banderas en los muros del punto de venta que pueden en alguna medida como en un elemento llamador, pero se convierten en un elemento
negativo, distorsionador que está en tu línea de circulación de primer orden. ¿Ya? Imaginen que van por el Prado, ¿sí? Y a la altura de donde venden los helados, el edificio Alameda, tú estás caminando por al lado de los helados, tú te conviertes en un consumidor de primer orden, porque estás circulando dentro de su circuito de primer orden. Tú puedes ver lo que sucede dentro del punto de venta, puedes ver lo que sucede los tipos de helados, la aglomeración de personas, en ese sentido, lo que sucede arriba de donde venden los helados ya se te escapa de tu línea de visión. Segundo, que estos elementos, lo que les decía, los ornamentos naturales y los ornamentos artificiales, puede ser, por ejemplo, unas rejas, puede ser el propio consumidor que haga la fila y que no te permita generar una visualización hacia el interior del punto de venta. Eso es una ornamentación natural, por ejemplo. Una ornamentación artificial vendría a ser, por ejemplo, un poste de luz, eh, las rejas como tal que hay en la heladería, ahí pasando eh, si te paras mirando los helados a mano izquierda, hay unas rejas. Entonces, se analiza y se estudia en estos parámetros porque debes de desarrollar acciones que permitan la máxima interacción del punto de venta con el consumidor de primer orden. ¿Ya? Cuando hablamos de segundo orden, cuando hablamos de aquel consumidor que se encuentra en la segunda fila, ¿sí? Estamos hablando de personas o de consumidores que por características, punto número uno, de cercanía, van a estar a una distancia en la cual van a poder observar la estructura externa del punto de venta, la fachada, la puerta, el rótulo, el escaparate, con mayor facilidad, ¿ya? Van a poder denotar los elementos comunicacionales, los letreros, la publicidad promocional, las características de exhibición del producto, ¿ya? Entonces, si ustedes van caminando por el Prado, crucen la vereda al centro del Prado y en la cuadra que está más cercana a la heladería, ese es tu circuito de segundo orden. El de primer orden es la misma cuadra donde está la heladería. Cruzas la calle y estás en tu circuito de segundo orden, que también va a tener una relación bidireccional, ¿sí? También va a tener flujo en doble sentido. La característica es que al estar más lejos existen más elementos que provocan interrupciones en la visualización del punto de venta. Y también vamos a hablar de ornamentación natural y ornamentación artificial. En el caso de una ornamentación natural ya estamos hablando de naturaleza, estamos hablando de árboles, estamos hablando de arbustos, elementos propios de la naturaleza, o del propio edificio, la propia estructura donde se encuentra el punto de venta, que generen una, una poca visualización, una interrupción a la visualización de la estructura externa. Y la ornamentación artificial ya es propiamente, por ejemplo, los postes de luz telefónicos, los telefónicos, los anaqueles en las aceras, los automóviles parados, ¿ya? Los vehículos en movimiento, la iluminación per se en el lugar,
que va a variar en la mañana, tarde y noche, que va a generar un tipo de visualización del punto de venta. Entonces, este circuito de segundo orden hace que tengas mayor campo de visualización, mayor campo para generar un elemento comunicacional más amplio, un elemento comunicacional más atractivo, ¿sí? Pero pierdes impacto de cercanía, pierdes impacto de relacionamiento. Tienes que utilizar elementos llamadores, tienes que utilizar estímulos visuales y sonoros de forma primaria para poder generar el estímulo llamador al punto de venta, que no sucede en el de primer orden. Tú puedes utilizar estímulos visuales, olfativos, puedes usar táctiles, auditivos, explotar los sensoriales para generar un elemento de atracción. En el de segundo orden, ya no. En el de segundo orden, ya disminuye el número de estímulos que puede ser, ¿ya? Una vez que entendemos que tenemos de primer orden y de segundo orden, este es de primer y este es de segundo orden, nos vamos con el proceso, el circuito externo o la circulación externa de tercer orden, ¿ya? Eh, en este caso, la circulación externa del segundo es libre, ¿ya? Ya no se marca una línea, perdón, un circuito en un solo o bidireccional. Se trabaja en circuito libre porque se entiende que va a haber un proceso de circulación en un sentido, en otro sentido, pero también va a haber interacciones entre procesos circulatorios, ¿ya? Entonces, no se algo como algo específico el tipo de recorrido, es libre, ¿ya? Al generar el circuito libre, eh, estas personas que están en el tercer nivel, en el orden de la circulación externa, pierden todo tipo de conexión en el punto de venta. Pierden toda generación de estímulos. No son personas que van a estar atentas a las características de tu punto de venta, a menos que lo conozcan. A las cuales no se puede trabajar un estímulo de forma directa. Se debe de generar puntos aleatorios llamadores, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tú haces? En vez de una cercanía en el punto de venta, lo que haces es trasladar parte del punto de venta a la zona de tercer orden, ¿sí? Y generas un punto de contacto o un punto de estímulo, ¿ya? En este caso, por ejemplo, un elemento punto llamador puede ser eh, un, un, una, una estrategia de volantes, por ejemplo, puede ser un activador, un promotor, puede ser un cartel, ¿sí? Externo que marque el lugar donde se encuentra el punto de venta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tú tienes que, de que este circuito de tercer orden, donde el consumidor no es consciente de la existencia de tu punto de venta, tú tienes que generar puntos de contacto, ¿sí? Puntos de contacto aislados. Eh, eh, lo que son los tres tipos de circulación externa: primer orden, segundo orden, tercer orden, y sus relaciones en relación a cercanía,
en relación a visualización y ornamentación natural y artificial. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, dice, yo estoy entendiendo bien. Ah, Clic, yo tengo A una ver, de pregunta. ahí. Eh, Entiendo bien estos puntos, pero ¿esto cómo se podría representar en en un negocio online, por así decirlo? Ya. En un negocio online, la, el circuito es completamente distinto. No vas a tener circulación de primer orden, segundo orden y tercer orden, sino vas a tener flujo de visitas o flujo de visualizaciones. ¿Ya? Eh, en el caso de tratar de generar un llamador hacia el punto, hacia tu punto ¿cómo se llama? Hacia la página web como tal. Ya no se utilizan estrategias promocionales sensorial como lo es en un elemento, en un punto de venta físico, sino que se utilizan eh, elementos, estímulos sensoriales de plataformas en redes sociales. Eh, eh, Ahora, no puedes aplicar en una página web estrategias de primer orden, segundo orden y tercer orden. Sí puedes aplicar una estrategia de armado de estructura, así que eso lo vamos a ver ahora. Pero no se puede aplicar lamentablemente estrategias de primer orden, segundo orden y tercer orden, Ok, ¿ya? Nick, y en cuanto a la ornamentación del lugar y todo aquello, entonces en este caso vendría a ser todo el diseño que tiene la página como tal, ¿cierto? La ornamentación como tal es el diseño en sí, Ok, exactamente. perfecto, quedó claro. Bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta sobre la circulación externa? Dale, está clarito. Bien. Entonces, vámonos a ver la segunda variable. El primer componente de análisis externo, entonces, es el proceso de circulación. El segundo componente viene a ser la fachada como tal, la estructura comunicacional. Entonces, este, vamos a ver acá tenemos de forma específica eh, los componentes en los cuales se estructura el análisis del punto de venta externo. Ya sabemos que es ¿dónde está el colorcito? Aquí está. Toda esta zona va a comprometerse en lo que habíamos denominado estrategias de circulación externa, ¿sí? Dependiendo de la cercanía, primer orden, segundo orden y tercer orden. Ahora, cuando la persona, tu consumidor, sepa la puerta del punto de venta, toma contacto con el elemento externo llamado exoestructura, llamada arquitectura externa, llamada fachada del punto de venta. Cualquiera de las formas está bien, ¿ya? ¿Se divide en qué? Se divide en un elemento comunicacional, llamador, donde va a estar este elemento y este elemento. Son el nombre del punto de venta. De forma específica se trabajan las estrategias de rótulo. ¿Se acuerdan que es un rótulo en publicidad?
¿Qué es un rótulo en publicidad? Y ahí viene la importancia de conocer el rótulo. El rótulo donde está el nombre de la tienda y demás. Y en una pieza gráfica, cuando haces En, un diseño, ¿qué es el rótulo? el, o sea, la parte de arriba donde indica el nombre de la tienda y lo que, o sea, lo que ofrece o Ya, imagínate que tú haces un arte de prensa para el periódico, una revista. Ese arte que tú haces tiene un rótulo, tiene un cuerpo y tiene elementos de cierre. ¿A qué le llamarían rótulo en ese caso? En esa pieza gráfica que tú has diseñado. ¿Por qué es importante el rótulo en una pieza gráfica? No la abandonen ahí solita. ¿Quién más le ayuda a resolver? Sí, tengo entendido que el rótulo es el nombre, entonces vendría siendo el nombre del lugar como tal. Ahí está. sí, Ya. algo así, sí. Yo Ese dije es, eso, pero es igual. el Perdón. es el título del arte gráfico. Ya es lo que vaya. Sí, Eh, el rótulo puede convertirse en el nombre del punto de venta, pero también puede convertirse en el eslogan, puede convertirse en el estímulo promocional. Cuando tenga la característica de ser llamador, tenga la característica de iniciar la lectura y tenga la característica de dar información primaria. Ese es el rótulo, ¿ya? Entonces puede ser el nombre del punto de venta, puede ser la variable promocional, puede ser el eslogan de la campaña, pero tiene que iniciar la lectura de la, ¿ya? Entonces, la importancia de, si entendemos que es por donde va a iniciar la lectura de la pieza, tenemos que recordar que esta estructura la vamos a analizar, la vamos a convertir, en una pieza gráfica, ¿sí? Donde vamos a tener un lateral, un horizontal superior, un lateral, una horizontal inferior, ¿sí? Todas las fachadas tienen este tipo de estructura, ¿ya? Donde va a haber un elemento comunicacional, donde el rótulo propiamente dicho, va a haber un elemento de ingreso o puerta de ingreso, donde se va a establecer los criterios de intercambio, donde se va a generar la modificación cognitiva y conativa de la persona para modificar el comportamiento de compra. Va a haber, por ejemplo, elementos comunicacionales directos y elementos comunicacionales indirectos. Elementos comunicacionales directos, como por ejemplo el escaparate, ¿ya? El escaparate porque es un elemento demostrativo, es un elemento en el que tú puedes generar tú una estrategia de demostración del producto. Y dependiendo del escaparate puede ser desde una simple ventana hasta una estructura dentada para la demostración del producto. Una simple ventana cuando estamos pasando por una peluquería y podemos ver al interior lo que están atendiendo, eso es un escaparate, ¿ya? Es un escaparate este, que permite la interacción, que permite la visualización del servicio como tal. Ahora, cuando vamos, por ejemplo, por las galerías, y al lado de la puerta están los maniquíes, o hay ropa colgada, o hay colores, o hay iluminación, eso es un escaparate de escenografía, ¿ya?
Y habíamos dicho que teníamos elementos comunicacionales directos, porque van a permitir la interacción del consumidor con el producto o servicio. Interacción directa, lo van a poder ver, sentir, oler, ¿ya? Y va a haber un elemento indirecto, un elemento comunicacional indirecto. El indirecto es un elemento mediador para que se pueda comprender lo que se quiera, lo que el punto de venta quiere dar a conocer. Entonces, por ejemplo, ustedes deben haber visto en restaurantes o en esos de galerías que hay De mi todo un falta. menú Ah, de por tiendas, favor. odontólogo, ponen sus carteles, ¿no? En la Al puerta grupo de WhatsApp. de los halls y ponen odontólogo oficina 404, por ejemplo, no sé, baños subsuelo. Entonces tú tienes que leer, tienes que buscar lo que necesitas o tienes que interpretar la ¿no? Para poder entender que hay un punto de venta dentro con un material determinado, ¿ya? Entonces, cuando tú no tienes esa interacción directa de visualización, de comprensión del producto o servicio, pero existe un elemento que te permite conocer la existencia del mismo, se dice que es un elemento comunicacional indirecto, ¿ya? Entonces tenemos los directos y tenemos los indirectos. Por ejemplo, una carta en un restaurante que te pongan en la puerta, la carta, el menú del día, eso es un elemento indirecto, ¿ya? Porque para poder saber qué es lo que van a comprar, tienen que hacer la decodificación de esa estructura, ¿ya? Eh, a todo este conjunto, a todo el conjunto, el lateral izquierdo, horizontal superior, horizontal inferior y lateral, a toda la estructura, ¿sí? Se le denomina fachada, ¿ya? Por eso es que en algunos libros se menciona a la fachada como la exoestructura, a la fachada como la arquitectura externa del punto de venta, ¿ya? Ahora, esta fachada, esta estructura, se debe de conocer para poder desarrollar un peso comunicacional. Ustedes deben de conocer cuál es la carga superficial de, del elemento comunicacional. Denme un minuto, por favor. Ahorita vuelvo. Bien, continuamos. Tengo que conocer que de esta fachada, de esta estructura externa, hay un elemento comunicacional y un elemento demostrativo. El elemento comunicacional va a estar dado en aquella superficie, en aquella extensión de la fachada que les permite generar el emplazamiento de la marca, el emplazamiento de las características del punto de venta. Marca del punto de venta, marca del detallista, marca del fabricante, ¿sí?
Y ahí asociamos merchandising del distribuidor, merchandising del fabricante, ¿sí? Eh, no es que maximicemos el espacio para tratar de cubrir la mayor total con elementos comunicacionales. Para eso, ustedes han aprendido en diseño cómo utilizar los espacios en el diseño. ¿Cuál sería el peso comunicacional, demostrativo, comunicacional, comunicativo? ¿Ya? Entonces, una forma simple de que puedan trabajarlo, una forma simple de que puedan armarlo, es, voy a borrar esto, digamos, la estructura, es utilizar la geometría básica, ¿ya? Para lo cual, ustedes tienen que conocer cuál es el peso estructural de cada uno de los componentes. Entonces, creo que esto ya les había hablado al principio, pero vamos a profundizar un poco. ¿Sí? Tenemos escaparate. Tenemos comunicación indirecta. ¿Sí? Y tenemos ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Para poder diseñar un elemento externo, ¿no? Para poder saber si va a tener concordancia en lo que entonces decía, una forma fácil es la geometría de la estructura. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Primero es conocer la superficie total de la estructura. ¿Y cómo se, geométricamente hablando, cómo se obtiene la superficie total de un rectángulo, por ejemplo? ¿Se acuerdan? Había una fórmula allí que era base por altura, por ahí es que va más o menos. Uh-huh. Ya, entonces lo que tienen que, está muy bien, base por altura. Entonces, ponemos acá, base por altura. Entonces van a tener la dimensión total de la superficie de la estructura externa del punto de venta. Lo mismo van a hacer con la puerta de ingreso. Eso no se debe de tomar en cuenta al momento de diseñar una estructura comunicacional. Por lo tanto, la base por altura de la puerta se debe de restar a la de la estructura externa. El elemento escaparate también va a tener su base por altura, se debe de restar del elemento de estructura externa. ¿Ya? Se debe restar el escaparate. Entonces te va a restar una superficie en metros cuadrados. ¿Ya? Esa es la cantidad de superficie que ustedes pueden utilizar como elemento comunicacional. Ahora, como tenemos en esta presentación, hay elementos que te sirven para poder diseñar una variable
comunicacional y hay otras que no. Por ejemplo, tú al total, a la totalidad de la estructura, ¿sí? Esta estructura, a este rectángulo que tiene una base, que tiene una altura y ha sacado una superficie en metros cuadrados, le has quitado el espacio del escaparate, le has quitado el espacio de la puerta de ingreso y te quedan elementos de superficie para poder diseñar el elemento comunicacional. Ese elemento comunicacional que si ustedes se fijan acá, tenemos una columna que va a estar dentro del metraje de la superficie externa. Entonces, este elemento hay que, evaluarlo para saber si se puede convertir en un elemento comunicacional demostrativo, directo o indirecto. Si carece de propiedades para generar una de estas elementos comunicacionales, entonces se lo debe de restar de la superficie externa. ¿Ya? Se puede, por ejemplo, si ustedes han ido a Sexto y Huachaya, sobre la Huachaya, en plena esquina, hay una tiendita, una farmacia, una tiendita, y sobre la Huachaya hay había creo que un lugar donde tocaban jazz, tocaban música, eran 4 mesitas locas, creo, que no tenía estructura externa porque las dimensiones no permitían la comunicación, entonces pusieron como una ventanita chiquitita, este, que era un soporte de invitaciones para las personas que iban a ir a escuchar música. Como eran 4 mesas locas, su segmento de mercado es muy reducido, entonces necesitaban tener gran comunicación. Este, entonces, ellos han evaluado que la estructura, el pilar, la estructura que estaba al lado de la puerta, sí permitía un elemento de comunicación indirecto. Y eso es lo que ustedes tienen que evaluar, ver si qué componentes se pueden utilizar como elementos de comunicación sin que se genere sobresaturación, sin que se genere sobresaturación de colores, de texto, de formas, y que afecten la geometría y el diseño de la estructura externa, arquitectónicamente hablando. ¿Ya? Entonces, una vez que ustedes evalúan, eliminan de la puerta de ingreso, estructuras de los escaparates, evalúan los remanentes de fachada, van a tener por lo general, y sucede en todos los puntos de venta, van a tener un elemento donde van a poder colocar el rótulo, dicho, ¿sí? La parte superior, que en algunos, en las tiendas de barrio, se analiza este metraje, trata de ganar espacio para la demostración de la marca o del punto de venta. Entonces, por ejemplo, cuando tienes espacio, cuando el nivel es bajo, lo que sucede en las tiendas de barrio, por ejemplo, lo que hacen es extender la estructura mediante un toldo. Deben haberlos visto en las tiendas de barrio. Extienden la estructura comunicacional de rótulo para poder generar mayor comunicación de marca, mayor comunicación del punto de venta. ¿Ya? Pero en el caso de que tengan suficiente estructura, entonces se trabaja el espacio del rótulo, se trabaja el espacio comunicacional de la estructura del punto de venta como si fuese una pieza gráfica como tal, ¿sí? Donde va a tener un manejo de color, manejo de marca, donde van a tener un manejo de tipografía, donde van a tener un manejo de iluminación frontal o backlight o iluminación posterior,
donde van a jugar en la comunicación con el punto de venta. Entonces se convierten en elementos completamente distintos, articulados entre sí. Entonces, si les tuviese que preguntar cuál es su definición de la exoestructura, arquitectura externa o fachada del punto de venta, más o menos lo que tendrían que manejar es que es una sumatoria, aquí vamos a ponerlo, es una sumatoria de puerta de ingreso, escaparate y fachada comunicacional desde un punto de vista administrativo mercado técnico. Las relaciones entre estas tres, ¿sí? Porque la fachada va a tener una interacción, debe de tener una interacción con el escaparate, debe de tener una interacción con la puerta de ingreso, por lo general, y siempre se va a manejar el elemento más llamador, el elemento más importante dentro de la fachada, como aquello que va a permitir la visualización en primer impacto, ¿sí? Lo primero que vas a ver siempre debe de estar en relación a la puerta de ingreso, ¿ya? Y los que son los elementos de marca, el merchandising de acuerdo al origen, de acuerdo al anunciante, de acuerdo al fabricante, de acuerdo al punto de venta, se convierten en elementos secundarios de comunicación, ya de soporte. Pero siempre tiene que haber un elemento que llame y que esté en relación a la puerta de ingreso. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Cómo es? A ver, vamos conociendo a los... Liz, ya te conozco. Huáscar, Montoya es. Sí, disculpe. ¿Qué dudas tienes, Huáscar? No, ninguna, creo que es la relación entre todos los elementos. Mercedes y Limuri. Sí, quería preguntarles sobre el trabajo. Estoy haciendo la parte de no coincido bien la parte de facing. ¿Me podría explicar, Liz, por favor, esa pregunta también? Facing. Sí, Liz. Ya, eso de la anterior clase, ya. Sí, Liz, por favor, es que me quedé allí en esa parte. Ya, ok. Miguel, Todo claro, Lisa. ¿todo bien? ¿Ninguna pregunta de ninguna otra clase? No, Lisa. Gracias. María René. María René, a la una. Lick, ¿se entendió? Disculpe, que estoy con él. Perdón, que estoy con... Tranqui, no te preocupes. ¿Has entendido todo? Sí, estaba claras las fases de la anterior punta y este también. Ya. A ver. Gracias, Lick. Facing me dijiste, ¿no? A ver. A entender a un producto como una forma geométrica, ¿sí? Indispensable es verlo, pensarlo de esa manera. Para eso, lo que vamos a hacer es, ustedes deben haber visto diseño de producto, diseño de empaque, que tienen características ya sean comunicacionales
¿o no? El facing lo que trabaja es una sola cara del, del producto y lo maneja como si fuese un elemento, una pieza gráfica, un elemento comunicacional puro, ¿ya? Entonces, ¿qué va a haber esta cara, solamente una sola cara, como un elemento ya sea primario o secundario, ¿sí? ¿Qué significa? Un producto tiene un primer lateral, un segundo lateral, tiene una cara frontal, tiene una cara posterior, tiene una cara superior y tiene una base, ¿sí? Entonces cada una de estas caras, al igual que un cubo, cumplen un rol determinado. Y este rol se va a poner en evidencia al momento de generar el emplazamiento del producto en el punto de venta. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes van al supermercado y ven las del supermercado o ven los productos expuestos en una vitrina, en una vidriera, en un escaparate interno, lo primero que ustedes ven es el facing frontal, ¿sí? ¿Cuál es el facing frontal? Es la cara más importante del producto, facing, de cara, de rostro del producto, ¿ya? Cuando hablamos es el análisis de cada uno de de estas estructuras del producto, de estas laterales, de estas superficies del producto. Entonces ustedes tienen que determinar qué es lo que tiene en el... Ay, perdón, gracias. Ustedes tienen que describir en el facing qué es lo que tiene cada uno, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene cada producto? En la cara frontal tendrá una imagen, texto, etiqueta de marca, etiqueta descriptiva, etcétera, etcétera. ¿Ya? En el facing posterior tendrá etiquetas comunicativas, etiquetas descriptivas, etiquetas de marca, etiquetas de contacto. En las laterales, por ejemplo, se minimiza la información porque no es buscada por el consumidor. Entonces utilizan informaciones complementarias, información, por ejemplo, de dirección del fabricante, teléfonos de contacto, etiquetado de responsabilidad, etcétera, ¿sí? En el facing ustedes tienen que van a tener que sacar una foto del producto y perdón, 6 análisis completamente distintos, uno por cada face que tenga el producto. Y cuando ustedes tengan ese análisis, van a relacionar esos elementos de los facing más importantes, con las publicidades que se han realizado, a ver si han explotado o no los lados que tiene el producto, ¿ya? Entonces, facing nada más no es descripción de cada lateral, cada cara que tenga el producto, sin importar cuál es el que tenga mayor o menor importancia. Del facing ustedes van a diseñar las estructuras de emplazamiento, las estructuras de demostración, las estructuras de comunicación del producto. Por eso es necesario que conozcan no solamente el cómo se hace, sino recuerden de otras materias de diseño, de packaging, de branding, etcétera, de posicionamiento, para poder todos esos componentes que están en el producto, que no se pueden modificar, los pueden utilizar en publicidad en el punto de venta, en BTLs, en por ejemplo product placement,
en en activaciones de producto, ¿ya? Esa es la importancia del facing. Y una pregunta más. Sí, Si yo estoy trabajando con servicio, ¿cómo le puedo hacer esta parte? tu facing es estructural entonces. Tu facing frontal, tu facing primario es la exoestructura del punto de venta. Y tus laterales, tu, tu posterior, tu base, tu superior, viene a ser el techo, paredes, el piso, y todo lo que tenga dentro de estas estructuras. Porque aparte de ser comunicacionales, van a ser de ornamentación, o sea que van a hacer que se vea bonito el lugar, en pocas palabras, ¿ya? Van a ser de interacción con el consumidor, porque vas a poner misión, visión, filosofía, valores, etcétera. Va a ser soportes comunicacionales demostrativos del producto, pondrás fotos de los productos, de los servicios, etcétera, ¿ya? Entonces, ese es el facing se hace de esa manera en los servicios, ¿ya? Gracias, Liz. ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces, una vez que hemos analizado las características de la circulación, ya hemos visto tipos de circulación interna, ya hemos visto geometría del punto de venta, ya hemos visto análisis de la estructura externa, ya hemos visto circulación externa en lo que los circuitos de primer orden, segundo orden y tercer orden. Ya hemos visto el análisis geométrico de la estructura externa, ¿ya? Vamos a ver la disposición del mobiliario, que esto va a depender, va a ir de la mano en relación a la forma geométrica del punto de venta. Y hemos visto que habían puntos de venta que eran cuadrangulares, que eran rectangulares, o cuadrangulares de base ancha, ¿sí? Que teníamos puntos que cada uno, triangulares, que cada uno se manejaba de una forma completamente distinta, ¿sí? Entonces, la disposición del mobiliario, aparte de ayudarnos a diseñar una estrategia de circulación divergente, hipodivergente, u horaria u antihoraria, ¿sí? Nos va a permitir explotar esas zonas frías y zonas calientes. Nos va a permitir emplazar el producto, ya sea este producto frío o sea un producto caliente, ¿ya? Entonces, este mobiliario se adecúa a esas necesidades, se adecúa a lo que quiere hacerse en un espacio determinado. Entonces, como ven, las funciones y los en el mobiliario no solamente es la demostración del producto, no solamente es el emplazamiento del producto o hacer que el consumidor tenga contacto con él, son varias las funciones, ¿ya? Entonces tenemos que la disposición del mobiliario, disposición hace referencia a cómo voy a organizar con el uso del mobiliario, ¿ya? Para eso, las formas básicas de colocación son en parrilla, que es cuando todo el mobiliario se encuentra geométricamente armado en líneas rectas, verticales y horizontales, conformando pasillos centrales, pasillos accesorios, pasillos de aspiración en el punto de venta, ¿ya? ¿Qué es lo que les quiero decir? Que este mobiliario va a generar pasillos, ¿sí? Va
pasillos primarios, pasillos secundarios, pasillos de aspiración, pasillos, estos son secundarios, estos son primarios, estos son de aspiración, ¿sí? Para que ustedes puedan diseñar en base a esta cuadrícula que se va armando, ustedes pueden diseñar en base al lugar donde se encuentre la puerta de ingreso una estrategia de circulación horaria en el punto de venta o hipodivergente, o puedan diseñar una estrategia de circulación antihoraria o divergente en el punto de venta. Y para eso van a utilizar el mobiliario. Primero es vertical y horizontal en líneas rectas, ¿ya? El segundo tiene las mismas características, funciones, solo que varía en relación a la presentación. Se denomina de circulación en espiga o en espina de pescado, ¿ya? Que en este caso el mobiliario va a generar en pasillos secundarios, se convierten en pasillos de aspiración, o sea que aspiración es porque atraen, aspiran gente, ¿ya? Siempre el pasillo de la puerta de ingreso y que tenga directo con el punto final del punto de venta va a ser el pasillo principal, ¿ya? Pasillos secundarios permitan la libre circulación del consumidor, y los pasillos aspiracionales son aquellos que van a atraer al consumidor a un área de una categoría, familia de producto, ¿ya? Entonces, cuando ingresamos por un pasillo hacia panadería, cuando estamos circulando dentro del espacio de panadería, son pasillos secundarios. Primarios, los que tienen mayor flujo de personas, desde la puerta de ingreso hasta el final. Ya es la red troncal, la columna vertebral de los pasillos, ¿ya? El tercero es el formato libre. Y este formato libre lo que hace es que se utilizan en aquellos formas geométricas de punto de venta en los cuales no se pueden establecer circulaciones horarias o antihorarias por el tamaño, por como sucede por ejemplo en las tiendas de los shopping, de los moles, ¿sí? Establece recorrido en específico. Entonces ahí es donde se utiliza mobiliario libre, mobiliario de forma libre, con función libre, para que se pueda generar un recorrido en específico. Ya se dispone el interior del punto de venta. Si hablamos de pasillos primarios, secundarios, aspiracionales, en lo que viene a ser, por ejemplo, una página web, cuando ustedes ven los rótulos de las distintas cuerpos que tiene la página web, esos se convertirían en toda esa línea donde se presentan los pasillos, se convierten en el pasillo principal. Por eso tiene que ser visible, tiene que ser fácilmente encontrable, no tiene que ser rebuscado en marketing digital, ¿ya? Cuando ustedes activan el link de cada uno de estos, se desglosa una ventana donde se generan distintas opciones, ¿sí? de búsqueda, de ingreso, de productos, de visualizaciones. Y eso, cuando se desglosa
esa variable se convierte en los pasillos aspiracionales virtuales, ¿ya? Y cuando ingresas a un link en específico, eso ya es un secundario, porque está circulando dentro de un área que a ti te interesa, ¿ya? ¿Se entiende esa parte? ¿Alguien tiene alguna duda sobre eso? No, no, no. Ya. Entonces, ¿qué vamos a ver mañana? No, hasta acá. Hasta distribución libre, colocación libre de mobiliario, van a hacer ya tienen que estar haciendo su análisis filosófico, ¿no es cierto? Para su segundo hito. Análisis filosófico en base al plan de Merche que ya les he mandado. Van a hacer el análisis de la exoestructura y la endoestructura del producto, servicio o de la página web que están utilizando para el segundo hito, que va a ser, ¿cuándo dijimos? El viernes 19 creo que era, ¿no? Me voy a fijar. Sábado 19, dice, creo. Sábado 19, ¿no? El sábado 19 va a ser la entrega, entonces. Cualquier duda, si es que tienen algún problema en el armado, en el análisis, mañana me lo pueden preguntar. Así ya tienen todo claro para ir armando el trabajo, ¿ya? Alguien había levantado la mano. Mateo. Sí, bueno, justo hablando del tema de la fase filosófica, yo ya me encontré punto de venta. Y ahí es ahorita donde estoy trancado de cómo tendría que analizarlo. En base del análisis externo, hemos quedado que queríamos esta circulación, lo que acabamos de ver. Lo que tenía pensado era como que hacer como una especie de croquis del local para ir haciendo el punto de o sea, lo mínimo que nosotros tenemos que ver, por ejemplo, es, digamos que vamos a hacer el análisis de la heladería que está en el Prado, ¿sí? Aparte de hacer un dibujo, si pueden conseguir una imagen para que podamos ver y yo pueda evaluar si está bien su ornamentación natural, artificial, su tipo de circulación, cómo han dividido la estructura en elementos comunicacionales directos, indirectos, fachada, puerta de ingreso, escaparates, tipo de circulación, tamaño de puerta de ingreso. Traten más o menos de hacer un dibujo de qué tipo de forma tiene el punto de venta. Si es cuadrangular de base amplia o rectangular, si es triangular, si es mixta, si es semicircular, para que ya empezamos a entender que tú estás haciendo o que ustedes están haciendo y ver si lo están haciendo bien o lo están haciendo mal. ¿Ya? Súper, gracias, Lick. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Pregunta? ¿Nada? ¿Todo bien? Entonces mañana nos vemos a las 8. Habíamos quedado, ¿no? De 8 a 9 nos vemos. ¿Ya? Gracias, Lick. Está bien, Lick. Cuídense, muchachos. Gracias, Lick. Hasta luego, Lick. Hasta luego, Licen. Chao, chicos.